Tercera lección de catequesis fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra tercera lección de catequesis. Vamos a dar a partir de hoy esta clase seguida. Estamos hablando del documento que les envié en la página, déjenme ver qué página tengo acá. En la página 9 quedamos en el tercer capítulo, el tercer elemento del capítulo 2. Recuerden que estamos en el capítulo 2. El capítulo 2 contiene 6 apartados. El primero, un poco la definición definimos nuevamente de otra manera qué es la catequesis. Segundo, una síntesis brevísima de historia de la catequesis, porque el capítulo 4 veremos la historia de la catequesis en amplitud. Un tercer apartado del capítulo 2 son los elementos fundamentales de la catequesis, de donde estamos ahorita, que ya vimos un poco el fundamento, lo vamos a repasar, vamos a ver el contenido, los destinatarios, el método de la catequesis, el agente de la catequesis, el lenguaje, los instrumentos didácticos, las circunstancias de lugar y de tiempo, los canales para la catequesis y la promoción de la catequesis. Ese es en un primer apartado. El tercer apartado, digámoslo, del capítulo 2. Después hay un cuarto apartado que habla de los principios fundamentales de la catequesis. Pero eso pues lo veremos más adelante. Primero estamos en el capítulo 2 con el numeral 3, el tercer apartado del capítulo 2. Que habla de los elementos fundamentales de la catequesis. El primero es la finalidad. Vimos la finalidad de la catequesis, que es la meta que se desea conseguir. Al emprender un viaje, la meta marcada nos guía el camino a elegir los medios oportunos para llegar a la meta, la duración y el costo, sea alto o caro, que deseamos pagar por el trayecto. Es un poco la finalidad. Lo mismo es en catequesis. Quien conoce la meta puede elegir muy bien el camino. Quien no sabe dónde va, ¿cómo podrá elegir bien lo que necesita para dar una buena clase y tener un fin satisfactorio? Lo primero que decíamos, ¿verdad? El encuentro personal con Cristo al que nos invita Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 3. Siempre se los repetiré para que lo aprendan y lo busquen, porque no sé si lo han buscado a estas alturas. Por lo tanto, el catequista debe habituarse a fijar sus prioridades en su trabajo. Es decir, debe conocer bien cuál es la meta y cuál es la meta prioritaria en primer lugar y cuál es la meta secundaria. La meta prioritaria es la salvación de las almas. Situémonos todos, laicos comprometidos, evangelizadores, misioneros, catequistas, porque todos somos eso por el bautismo. Entonces, el catequista debe conocer muy bien cuál es la meta prioritaria y secundaria, decíamos, ¿verdad? Para poder seleccionar sus prioridades. Porque si no sabe a lo que va, pues no va a tener un final feliz.
Las prioridades que debe escoger son según las metas que debe lograr al final de un curso de formación, ¿verdad? Sea de formación permanente, sea de formación inicial y sistemática por ese aspecto, ¿verdad? Muy bien, esa es un poco la finalidad. Un segundo elemento de esta tercer contenido del capítulo 2 es el contenido, ¿no? Voy a repetir a veces muchas palabras porque definitivamente así me indica el documento. A veces se me hace difícil tener a mano todos los elementos de cada capítulo, entonces ahí lo voy a ir repitiendo, ¿oyeron? Para que me vayan comprendiendo. Ok, número 2, el contenido. ¿Cuál es el contenido como un elemento fundamental para la catequesis? El elemento del contenido de la catequesis es la doctrina o el mensaje que vamos a estar transmitiendo. El mensaje que transmitiremos. ¿Y cuál es el mensaje que transmitiremos? El mensaje de Jesucristo. El mensaje de Dios a través de su Hijo Jesucristo. De hecho, pues la catequesis, decíamos también que es la acción de la iglesia que transmite el mensaje para que los hombres crean en él. La gran misión de la iglesia es la evangelización, la transmisión de la fe. Y la fe se transmite a través del mensaje de Jesucristo. La iglesia es la gran depositaria. Y nosotros, como catequistas, como evangelizadores, como predicadores, actuamos como iglesia, porque nuestro trabajo es una acción de la iglesia, ya lo habíamos dicho, no es de nosotros, no es propio ni personal, sino que es por el bautismo, como miembros de la iglesia, evangelizamos, para que el destinatario se enamore de dos cosas: de Jesucristo y de su mensaje, que es la verdad, y en segundo lugar, para que se enamore de la iglesia como su madre, que lo hace nacer en la fe. Pero ¿dónde está el contenido de la fe que debe transmitir la catequesis? Toda la doctrina de la fe cristiana tiene la misma importancia en la catequesis, toda la doctrina. Debemos transmitir todo el contenido cada vez que damos la catequesis, cada vez que evangelizamos sistemáticamente. Y si no podemos dar todo el mensaje del evangelio, ¿cómo podemos seleccionarlo correctamente para dar lo esencial? Y la respuesta está la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? De cómo podemos nosotros seleccionar correctamente los elementos del mensaje evangélico, todo el contenido de la catequesis, que es el mensaje de Jesucristo. Si no lo podemos dar todo, ¿cómo saber elegirlo, verdad? Y la respuesta a esta pregunta nos dará las pistas básicas para no cometer error a la hora de establecer cuál es el contenido correcto que debemos transmitir a través de la catequesis o a través de la formación catequística constante, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que el contenido de la fe que debemos transmitir y que cada uno de nosotros, laico comprometido en la iglesia, evangelizador, catequista, todo ese contenido de la fe está en la revelación. La revelación es el evangelio, es Cristo mismo. La revelación la podemos encontrar en sus tres fuentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de la revelación, verdad? Lo hemos dicho en otras clases. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. Esos son los tres
las tres fuentes de la revelación. El mensaje de Jesucristo se encuentra entonces, el mensaje de la fe también, Sagrada Escritura, tradición apostólica y magisterio. No toda la doctrina de la fe cristiana tiene la misma importancia en la catequesis. Ese es otro elemento que debemos de tener claro. Hay verdades que tienen más importancia que otras. Más aún, el buen evangelizador, el buen catequista, el buen teólogo, el buen predicador debe enseñar a sus alumnos, a sus destinatarios, y debe enseñarle pues a esos destinatarios a distinguir cuáles son las verdades que son importantes y cuáles son las verdades que son de menor importancia. Sin embargo, pues yo no rebajaría a un segundo lugar algunas otras verdades de segunda importancia, porque creo que todo lo que está en la Sagrada Escritura, en la revelación y en la tradición y en el magisterio, han sido dadas al hombre, han sido reveladas por Dios para nuestra salvación, porque en la revelación está contenido todo lo que necesitamos saber para llegar al cielo. El ideal es cumplir siempre, por supuesto, con toda la doctrina de la fe católica programada a través de nuestra planificación catequística y misionera y apostólica y evangelizadora. Es oportuno recordar entonces que la integridad del contenido es una meta en sí misma y no es un punto de partida. Tenemos que tener claro entonces, ¿verdad?, que es una meta lograr enseñar toda la doctrina de la fe que hemos programado. Porque si nosotros lo ponemos como un punto de partida, ahí nos podemos enredar y podemos dejar algo por fuera. Tiene que ser un poco el elemento planificado en su totalidad para cumplir como un gran ideal. Por supuesto, hay circunstancias y efectos, hay circunstancias y elementos que pueden, por supuesto, impedir que se logre la catequesis, pues. Cuando se suspende, por ejemplo, por alguna dificultad, ya tuvimos la experiencia el año pasado con la proliferación del virus que empezó a matar gente, todo se suspendió, ¿verdad? Entonces no se logró los objetivos de una formación de todo el año. Pensemos, por ejemplo, en nuestra escuela de teología, que si bien es cierto, después retomamos con esta metodología por la red, pero se hizo una suspensión. Después se da continuidad, siempre teniendo en cuenta, pues, ¿verdad?, que el propósito nuestro es dar la plenitud de la revelación, toda la doctrina planificada, la integridad del contenido, todo eso, y es la meta. Por supuesto que en la catequesis y en la evangelización nunca vamos a terminar, porque es tan amplia la riqueza de la fe y de la revelación que estaremos toda la vida en formación, en permanente formación, y no terminaremos. Sin embargo, pues para la catequesis sistemática, pues hay que imponerse metas, que es la plenitud, ¿verdad?, de la formación, dar toda la doctrina que nuestros destinatarios deben conocer, necesitan conocer para salvarse. Muy bien, los destinatarios, número 3. Hay muchos tipos de destinatarios para la catequesis, según las edades, según los ambientes, según las comunidades, según los tiempos, según las circunstancias. El mundo hoy vive unas circunstancias especiales, entonces los tipos de destinatarios de la catequesis
hasta con estos elementos varía. Hay muchos tipos de destinatarios. La catequesis no se dirige a personas con las mismas características. No se dirige a todos con lo mismo, con el mismo formato, con el mismo librito. Y también la catequesis no es más que repetir siempre las mismas cosas en el mismo orden y de la misma manera. Debemos tener en cuenta por eso que las personas cambian de características con el tiempo, con las épocas, con los lugares, con los espacios, con las realidades. Y consecuentemente, por supuesto, deberán cambiar también los materiales a utilizar, los contenidos a utilizar, los métodos que servían antes para una catequesis hace tiempo no son los mismos. Hoy son menos adecuados los estilos, los métodos que utilizábamos antes para las catequesis. Y estoy refiriéndome a catequesis de niños, de jóvenes y de adultos, de todos, ¿verdad? Porque todos, incluso en los grupos parroquiales y en los grupos laicales, ahí hay periodos de catequesis y de formación permanente donde siempre se están adaptando nuevas metodologías, nuevas formas didácticas de impartir las clases. Por ejemplo, nosotros hemos cambiado un poco la didáctica a partir de esta lección tercera, que ya no vamos a dar 2 clases, vamos a dar solo una. Entonces significa una nueva didáctica para desarrollar en plenitud cada tema de formación. Debemos entonces precisar el contenido de la fe, que es el mismo. La fe no cambia, la revelación no cambia, pero el destinatario no es el mismo, es diferente. Lo decía Papa Francisco, porque al inicio de su pontificado, mucha gente en el mundo entero quería que el Papa cambiara la doctrina. Y el Papa dijo: no, yo no vengo a cambiar doctrina, yo soy hijo también de la Iglesia. Y la doctrina de la fe no cambia, porque es el mensaje de Jesucristo. Lo que venimos a remodelar, dice el Papa, es la forma, según el destinatario de cada mensaje. En síntesis, es la pastoral la que hay que meterla en un gran proceso de conversión. Acuérdense que una de las palabras nuevas que nos trajo Papa Francisco es la conversión pastoral. ¿Se acuerdan ustedes? Él ha hablado mucho de la conversión pastoral. Muchos han entendido mal esta palabra. La conversión pastoral no significa solamente que se conviertan los curas y los obispos y los cardenales y las monjas. La conversión pastoral es todo, es cambiar toda la labor pastoral de la Iglesia, dentro de la cual el mismo laicado está inserto. El laicado no se puede poner al margen de la conversión pastoral. Las metodologías, los contenidos, las formas de asistir a la pastoral tienen que cambiar, y a eso es a lo que se refiere el Papa Francisco en la conversión pastoral. Cambiar todos los esquemas, cambiar todas las formas, cambiar todo lo que hemos hecho de esta manera para llegarle mejor a los nuevos destinatarios del mensaje de la revelación. Pero el mensaje de la revelación no cambia. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. El catequista, el laico comprometido, educador en la fe, promotor del desarrollo, evangelizador, discípulo misionero, este catequista que no logra adaptarse al grupo de personas que debe catequizar, o que no sepa acomodarse al ritmo especial de alguna persona que se está educando en la fe, se está formando
en las cosas de Dios, nunca, un catequista que no logra esto, nunca va a lograr realizar una buena catequesis. Pero destaquemos entre todos la necesidad de lograr esta adaptación al destinatario, sin traicionar el contenido de la fe, el contenido doctrinal. Eso no va a cambiar nunca, el contenido. Lo que va a cambiar es la forma, la pastoral. Entonces tenemos que hablar desde ya de una conversión pastoral del catequista, del laico comprometido, del que quiere, impulsado por la fuerza de su bautismo, quiere transmitir su experiencia, su vivencia en la fe, su proceso de conversión y ayudarle a muchos hermanos a que entren en amistad con Cristo para que lo amen y lo adoren y lo alaben y así consigan pues su salvación. Muy bien, veamos el método de la catequesis. Es el conjunto de mecanismos que ayudan a obtener un fin. El método es el mecanismo, un conjunto de mecanismos que ayudan a obtener el fin. Es un conjunto porque es la suma de muchos elementos que debemos poner en práctica en el método de transmitir la evangelización, la predicación, la catequesis. Es un conjunto de mecanismos porque los principios que contiene cada método actúan como palancas para levantar un peso, ¿verdad? Para fortalecer lo que estamos transmitiendo. Y decimos que ayuda a obtener un fin porque el método es un instrumento para lograr una meta. Ahora, por otro lado, hablando técnicamente, ¿verdad? No es lo mismo método que técnica. El método tiene varios mecanismos que funcionan en buena armonía, mientras que la técnica tiene un solo elemento. Como estamos hablando del método, pues el método no es lo importante es la meta, lograr la salvación, lograr que aprenda, lograr que sepa distinguir el bien y el mal, la doctrina y la falsa doctrina. Pueden haber muchos métodos para transmitir la fe, ¿verdad? Buenos y útiles. Un buen método para transmitir la fe tiene que responder a las exigencias del objetivo pues, de los catequistas y de la catequesis. Todos los objetivos que nos hemos planteado nosotros tienen que lograrse con un buen método para transmitir las verdades que queremos transmitir. Hay métodos más útiles para motivar y otros métodos más útiles para enseñar. Hay métodos más útiles para niños que nos sirven para jóvenes o adultos. Aquí está mal escrito. Hay métodos útiles para niños que no sirven para jóvenes o adultos. Hay métodos oportunos para tratar un tema que no sirve para tratar otro tema. Entonces hay que adecuar la metodología para poder llegar al destinatario, transmitir lo que deseamos transmitir y lograr la meta que nos proponemos. El conocimiento, la salida de la duda, la reafirmación de la fe. Porque te puede salir un católico y que te diga, yo estoy dudando de la fe porque a mí me gustan también los protestantes. Entonces tenés que usar un buen método para convencerlo. Convencerlo de que salga de esa duda. Un buen método en catequesis no solo transmite bien la doctrina, sino que también un buen método que además fomenta la aceptación de la fe en el corazón de quien recibe el mensaje de Cristo, ese método funcionará verdaderamente como Dios quiere que funcione nuestra labor evangelizadora catequística.
Repito entonces, un buen método en catequesis no solo transmite bien la fe, un buen método transmite bien la fe. Y también un buen método logra la aceptación de la fe en el corazón de quien recibe el mensaje de Cristo, el destinatario de la evangelización de la catequesis. El catequista es el factor principal para el éxito del método. O sea, la persona tiene que tener las capacidades, los conocimientos, las destrezas para poder ser un buen catequista, ¿verdad? Recordemos que más adelante vamos a reflexionar un poco en el perfil del catequista. Ahí vamos a profundizar un poco cómo debe ser el cristiano comprometido, evangelizador, discípulo misionero, catequista, predicador. Tenemos que distinguir quién es, cómo debe ser esa persona, porque está en dependencia de la persona. El catequista es el factor principal para el éxito de la catequesis. Imagínate vos que conseguimos un catequista para que les venga a dar una clase y es un tipo apagadísimo. Ya tuvimos una experiencia el año pasado, creo yo, si bien no se nos ha olvidado, aquel muchacho, no me acuerdo el nombre, que era de Jinotepe, que les vino a dar una clase tan mal dada que no sirvió para nada. Creo que les dio cristología. Entonces, la persona del catequista, del evangelizador, es el factor principal para el éxito de un método. Una persona ignorante no puede transmitir lo que no sabe. Ese es un primer elemento del factor de éxito para el catequista, que sepa lo que está diciendo y sepa transmitirlo. La catequesis es ante todo un testimonio, y aquí está la respuesta, pues, de los que hacen mal el trabajo misionero catequístico. El testimonio de vida, el testimonio arrastra, el testimonio vale más que 1000 palabras, tantas cosas que hemos dicho. En síntesis, lo que dice Papa San Pablo VI, Evangelii Nunciando, dice que todos tenemos la responsabilidad de evangelizar primero con el testimonio, después la palabra. Claro que es importante la palabra, pero primero tu testimonio. Quiere decir que una persona que no sabe nada no te puede transmitir nada. Una persona que no ama a Cristo no te puede transmitir el amor de Cristo. Una persona que nunca va al Santísimo nunca te puede enamorar para que vos vayas al Santísimo. El catequista es una persona que si no conoce a Cristo va a predicar un gran desconocido, como los protestantes. Entonces, factor principal para el éxito del método de la catequesis es el catequista, el buen catequista, el buen laico comprometido. ¿Por qué? Porque la catequesis es ante todo un testimonio, el testimonio de la persona que está dando la catequesis. Y los aparatos o los mecanismos no pueden dar testimonio, solo las personas son testigos. Una persona, un predicador, un cristiano, un bautizado, un evangelizador que no es testigo, no sabe a lo que va. Al final de cuentas, lo que anda buscando es la vanagloria, la vanidad para que lo aplaudan. Pero el que no hace conocer al gran revelador que es Cristo Jesús, ese logra. El que no lo logra porque no lo conoce. Ahí distinguimos a los verdaderos profetas y a los falsos profetas, ¿verdad? Porque ¿qué dice el Antiguo Testamento del testimonio de los verdaderos profetas? Dice el testimonio de la Sagrada Escritura, el verdadero profeta es aquel que tiene primero una llamada. Samuel, ¿se acuerdan? Un día de esto leímos la lectura del llamado que Dios le hace a Samuel. Primero Dios que te llama, porque si vos vas metiéndote donde no te han llamado, tu trabajo no sirve. Primero tenemos que ser llamados. Insisto en el numeral 3, Evangelii Gaudium.
Tenemos que tener primero un encuentro personal con Cristo. Si no, no hay tal profeta. El que no tiene un encuentro primero con Dios, ¿qué va a ir a anunciarle al pueblo? Por eso, primero el encuentro para que Dios te dé la misión y te diga, anda, da este mensaje. Ese es el trabajo del profeta. De ahí se distinguen los falsos profetas, ¿verdad? Los protestantes a los verdaderos profetas, los verdaderos cristianos que queremos evangelizar como personas testigos de la verdad que estamos revelando, de ese encuentro amoroso con Dios y con Cristo, de ese encuentro de amor con la Santísima Virgen María, porque si no conoces a la Virgen María, empezás a ofenderla como los protestantes. Es una barbaridad la gran ignorancia que demuestran los protestantes entonces cuando tratan el tema de la Virgen María. Es triste y da a uno ardor de ir a darle un casquín en la cabeza, porque esa persona, por ignorante, es que no ama a la Virgen María. Entonces, primero ser testigo. El buen método en catequesis debe envolver a toda la persona del catequista. Los métodos mejores activan todas las facultades del ser humano. La imaginación, la voluntad, los sentimientos, la inteligencia, la memoria, tantas cosas que hay que señalar aquí, ¿no? El amor. Si no te enamoras de Jesucristo, ¿qué vas a ir a transmitirlo? Nadie te va a hacer caso. Y eso es lo triste. Hemos visto que mucha gente se hacen predicadores, no sé de qué manera, pero sin conocer a Cristo, sin amarlo, sin adorarlo, sin desearlo. Porque tristemente ese laico, ese evangelizador, ese catequista no sirve, no puede transmitir. Y hay comunidades cristianas que, como no pueden transmitir lo que no viven, entonces son comunidades que se convierten en élites cerradas, en grupos sociales que al final de cuentas ni saben para qué están ahí. ¿Por qué? Porque el que los dirige no les ha enseñado como testigo el amor de Cristo. Así de simple y de sencillo. Entonces el método que nosotros utilicemos nos tiene que envolver, y los mejores métodos activan en nosotros los laicos todas esas facultades que necesitamos tener para poder transmitir de verdad la fe. Tener imaginación, tener voluntad, tener sentimientos, amor, compasión, todos los sentimientos preciosos que te da la fe. Inteligencia, o sea, estudiar, prepararte, porque si no te preparas no servís. Tener memoria. Fíjense que les voy a contar una anécdota. Una vez escuché en la radio un grupo de pastoral familiar diciéndole a la audiencia, bueno, estaban hablando del pecado, y dice, y para que se borren los pecados, dice, tenemos que tener una buena confesión. Pero para hacer una buena confesión, dice el hombre, tenemos que seguir 5 pasos. Pero dice, se me olvidaron los 5 pasos y después se los digo. Digo yo, qué bárbaro, qué animal, qué bruto. ¿Cómo se pone a hablar cosas que no saben? Esa es una gran ignorancia, falta de caridad incluso con los destinatarios del mensaje, porque no les das la plenitud de la revelación, no les das la plenitud del mensaje, le das un mensaje a media. ¿Cómo se me ocurre irme a parar a mí enfrente de un grupo y decirle que hay que seguir 5 pasos para la buena confesión y no me lo sé? Digo yo, qué triste una persona que actúa de esa manera. ¿Qué es lo que miro yo en esa persona en esos momentos? ¿Qué es lo que miré? Miré una persona bruta,
llena de vanidad porque se siente que está hablando en la radio, está hablándole a todo mundo, pero no se dio cuenta que cometió un grave pecado contra la caridad. Yo siempre les he dicho a mis delegados de la palabra de Dios, que es a los que yo les doy formación, siempre se los digo a los catequistas, siempre se los digo a los grupos parroquiales. Primero estudien. Los discípulos primero anduvieron con Jesús, primero es el discipulado para aprender. Una vez que estudies, ahora sí anda a trabajar, anda a predicar, anda a hacer lo que el Señor te manda. Pero si vos vas ignorando sin ninguna formación, cometes pecado, porque es una gran falta de caridad no transmitir una verdad completa. Las verdades a media más bien son dañinas para la persona que recibe el mensaje. Tenemos la responsabilidad de ser testimonio, ser testigo, tener capacidad, tener inteligencia. No que quiero ofender a los que son medio brutos, pues, pero en estas cosas de Dios, yo creo que Dios va a pedir cuenta. Siervo malo y perezoso, le va a decir aquel que no quiso formarse. Primero tenemos la obligación de irnos a formar, para después predicar, para después evangelizar, para después catequizar. El catequista que no es formado no sirve, con perdón de los catequistas, pues, de todos los que nos sentimos misioneros, discípulos, evangelizadores. Perdonen, pero si no se forman, no sirven como evangelizadores y catequistas. Esa es una gran verdad y es un pecado, fíjense bien, que no se les olvide, o si no me creen, averígüenlo. Es un pecado contra la caridad no formarse para ser un buen predicador. Por eso la iglesia les exige a lo que va a ordenar sacerdote, primero 8, 9, 10 años de estudio. No es cuestión que, si yo tengo vocación, ven y te ordeno y después anda a estudiar. Eso no sirve, falta de caridad. ¿Qué pastores le vamos a estar dando a los fieles si nuestros sacerdotes no fueran formados? Fuéramos una pandilla de brutos, porque un sacerdote que no es formado no nos puede ayudar en la formación. Muy bien. Veamos ahora el agente. Hemos visto los elementos fundamentales de la catequesis, la finalidad, el contenido, el destinatario, el método, ahora el agente. El lugar que ocupa el catequista entre Dios y el destinatario nos ayuda a ver su función mediadora. Un agente es un mediador. Su papel, el papel del catequista, es acercar a Dios y al destinatario. Acercar a Dios y al hombre. Su función, pues, es mitad sobrenatural y mitad humana. Miren qué linda la misión que tenemos como evangelizadores, como catequistas. Tenemos una función sobrenatural y una función humana. Es por esto que el catequista tiene que lograr su máxima capacitación en lo espiritual y en lo humano. Fíjense que hace unos años, en las catequesis de Mazatepe, algún catequista me comentaba que vivían en pleito, los mismos catequistas, decía yo, ¿y qué es esto? ¿Pero por qué están peleando? ¿Cuál es el motivo? Si esta función no es ni de ellos, es una función espiritual y humana. Entonces, la parte humana, ahí sale a relucir más el egoísmo, la vanidad y el yo mando más que vos, que la propia transmisión de la fe. Porque la función del catequista es un agente enviado por Dios. Su misión es sobrenatural y humana. Él tiene que poner de su parte porque Dios ya ha puesto la suya. Dios ya le ha dado el Espíritu Santo, ya le dio la revelación. Entonces, tenemos la responsabilidad, si nosotros quisiéramos ser verdaderamente discípulos misioneros y catequistas, primero formarnos, porque si no nos capacitamos en lo espiritual y en lo humano,
no sé qué vamos a sacar allá. Yo no me quiero lamentar echándole la culpa solamente a los catequistas de que, por ejemplo, en la catequesis de los niños, una vez que se acaba el catecismo y reciben los sacramentos, los niños se desaparecen de la iglesia. Yo pienso que ahí hay un elemento negativo de la familia, pero creo que también hay una corresponsabilidad de los catequistas. Y debería ser un punto de revisión permanente, un examen de conciencia periódico de los catequistas, de los evangelizadores, de todos nosotros los que transmitimos la fe. Examen de conciencia, que si lo estamos haciendo bien hecho o si lo estamos haciendo mal hecho. Porque les repito, se nos va a pedir cuenta, no lo duden, se nos va a pedir cuenta si fuimos buenos predicadores o si fuimos mediocres predicadores y catequistas. Vamos a rendir cuenta de eso, porque al que se le da más, más se le pedirá. Entonces, somos agentes de Dios. El lugar que ocupa el catequista entre Dios y el destinatario nos ayuda a ver su función mediadora. Somos mediadores entre Dios y los hombres. Fíjense que ejercemos una función cristológica, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Y nosotros ejercemos ese papel mediador por Cristo, por supuesto, no por nosotros mismos. Porque nuestro papel es acercar a Dios y al hombre, al niño, al joven, a la mujer, al grupo parroquial, es acercarlo a Dios. Entonces nuestra función es sobrenatural y humana. La parte sobrenatural Dios la derrama en abundancia. Entonces la responsabilidad nuestra es lograr la máxima formación nuestra espiritual en oración, etcétera, y la parte humana. En segundo lugar, también conviene destacar los límites que tiene el catequista, el evangelizador. Muchos rechazan ser catequistas porque son imperfectos. Ese es el otro extremo, que muchos rechazan ser catequistas o evangelizadores porque son imperfectos. Ay, no, es que a mí me da pena, porque son imperfectos y no tienen cualidades. Pero si buscáramos un santo perfecto para dar la catequesis, nadie estaría capacitado. El catequista es un instrumento en las manos de Dios. Todo instrumento tiene sus limitaciones. Por eso tiene que estar en las manos de Dios para que Dios lo vaya moldeando, para que Dios lo vaya capacitando, para que Dios lo vaya formando, para que Dios lo vaya santificando, porque el catequista definitivamente tiene que vivir la santidad, no con los ojos volteados en la iglesia rezando todo el día, por supuesto. Es el verdadero santo de el hoy y aquí que está trabajando por el reino. Entre nosotros hay muchos santos que están orando, están haciendo su labor, están predicando, están haciendo catequesis, se están dejando guiar por Dios. Entonces todo esto es parte de ser instrumento de Dios en la catequesis, porque somos mediadores, somos agentes de Dios. Dios nos ha mandado a hacer un trabajo, entonces tenemos que hacerlo bien. ¿De qué manera? Dejándonos guiar por Él, sabiendo que somos imperfectos y sabiendo que no tenemos muchas cualidades. A veces hasta tartamudos somos, pero si nosotros empezamos a buscar solo los santitos de los más santos de la parroquia, no vamos a encontrar quien dé la catequesis. Tenemos que meternos todos como catequistas. No tenemos que huir al llamado a ser catequista, evangelizador, predicador, maestro. No podemos rehuir, porque somos instrumentos en las manos de Dios y Dios hace con nosotros maravillas. Se me viene a la mente el Magnificat de la Virgen María. Nosotros a veces nos sentimos indignos y por eso no nos acercamos. Una persona te dice: no, hoy no voy a comulgar porque no me he confesado.
Digo yo, qué triste sentirse indigno, porque tal vez esa persona ni tiene pecado mortal, pero tiene un gran prejuicio horrible que lo limita, incluso hasta para su propia salvación. No sé si me hago entender, pero es importante hacer uso de todos los dones que el Señor nos ha regalado, como la Virgen María, y decir: el Señor ha hecho en mí maravillas. Yo que no sirvo para nada, el Señor hace maravillas en mí. La vez pasada, hablando sobre el tema de la Virgen, vamos a tener una clase bonita de la Virgen más adelante, en el siguiente bloque. Vamos a ver primero la catequesis, después la misionología, después vamos a ver María y un cuarto tema en este primer semestre, si Dios quiere, de aquí a mayo, junio. Y van a ver cómo María hace uso de su pequeñez para glorificar a Dios y para sentirse ella útil. La Virgen María se sintió útil y dice: las generaciones me llamarán bienaventurada porque yo fui útil al Señor. Yo le serví al Señor, yo dije que sí y arriesgué toda mi vida, incluso a que me mataran, pero ya ven la gloria que conseguí, dice la Virgen. Conseguí la gloria de ser la madre de Dios y la madre de todos los cristianos. ¿Por qué? Porque reconociendo humildemente su incapacidad, así tenemos que ser nosotros, evangelizadores y catequistas, imperfectos, sin cualidades, pero que Dios hace maravillas a través de nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.